no es esta persona tan especial de la que vamos a hablar, con un nombre extraño, porque María era un nombre conocido en su época y mucho más en esta época. Muchas mujeres se llaman María, pero para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene una connotación distinta a la que tenemos nosotros y la Biblia. Para nosotros vamos a leer en Lucas 1:26 y creo que este estudio que voy a dar les va a servir demasiado a los evangélicos, porque a la Iglesia Católica, que es la que inventó estas cosas, le afecta, y a los evangélicos que creen que no están afectados, vamos a ver que sí están afectados, porque tienen que aceptar las creencias de la Iglesia Católica. Hace unos días hablé de la Trinidad y ellos, pues, les guste decirlo o no decir la Trinidad, caen como quiera a la misma idea. Y vamos a ver, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tomen asiento en el nombre del Señor. ¿Cuál de las palabras que dice la Biblia la luz del mundo no las cree? ¿Creemos todo lo que dice la Biblia? Sí, lo creemos. ¿Creemos que era una mujer bendecida de Dios? Dice, muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Creemos que Dios estaba con ella? Y luego dice, bendita tú entre las mujeres. Aceptamos que la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, es una mujer bendita entre las mujeres. Aceptamos que ella concibió a nuestro Señor Jesucristo siendo virgen. ¿Sí o no? Claro que sí lo creemos. Pero la Iglesia Católica no se conformó con lo que la palabra de Dios dice. No se les hizo suficiente y ellos hicieron algo que se llamó Mariología. Fíjate, ¿qué hicieron? Mariología, o sea, hay una teología que es el estudio de Dios, y ellos hicieron un estudio acerca de María, porque para ellos es tan importante que la Iglesia Católica, escandalícense, no es cristiana. La Iglesia Católica es mariana. A ver otra vez. ¿La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es cristiana? No. ¿Qué es? Mariana. Hoy pasó algo muy curioso. Como una anécdota les digo, algo, pues para mí se me hizo muy notorio. Todavía estaba indeciso si aquí en Orlando iba a dar este estudio o lo iba a hacer en privado, y estando pensando en eso, allí en el hotel, iba pensando, la Iglesia Católica no es cristiana
es Mariana. Yo oigo una voz que dice, Mariana. Era una señora hablándole a su niña. Pero se me hizo tan curioso porque fue en el instante exacto que yo estaba en mi mente diciendo, la iglesia católica no es cristiana, es Mariana. ¡Mariana! La mamá hablándole a su niña. Le decía a mi esposa, sí quiere el Señor que hoy hable eso. Es urgente que hable esto. Mariología es la parte esencial de la iglesia católica, apostólica y romana. O sea, es la esencia de la iglesia católica. La esencia la tienen en María. Ay, usted miente. Ves la televisión, la prendes, la Rosa de Guadalupe. Volteas al otro, los milagros de esto. Volteas para el otro, que el Papa fue a la Aparecida, una imagen que está allá en Brasil. Y volteas para el otro lado, que fue a Santa María la Mayor. Y que volteas para el otro lado, no, la Chichinquirá. Y la de esta, y la otra. Todo en una multiplicación de María, en diferentes advocaciones, le llaman ellos. Es la doctrina que explica quién es María y su lugar en la salvación. Sin ella, dicen, no podía nacer Cristo, y sin ella no hay salvación. Ándale, ya llegamos a un punto grande. María es esencial ¿para qué? Para la salvación. Por eso le llamaron corredentora. Ya no es solo Cristo el Redentor, sino María es también redentora, porque sin María no hay Jesucristo, y sin Jesucristo pues no hay salvación. Entonces, de lo que leímos en la Biblia, bienaventurada entre las mujeres, llega la iglesia católica y dice, no, discúlpame, Ángel, es que tú no eres teólogo, tú no eres filósofo, tú no entiendes los dogmas. Te voy a explicar. María está sobre los ángeles. María está sobre todas las cosas. María está aún sobre Dios porque es su madre y le dice lo que tiene que hacer él. Ay. De veras, esa es la realidad de las cosas. Es que, pues nosotros, hermano, somos ignorantes, así como un hombre llamado Pedro, que ahora ellos lo toman mucho, pero había ignorancia, sin letras, sin preparación, sin estudio, pero tenían la revelación de Dios y quedó escrita en la palabra de Dios. Pero ya con María ya es otra cosa. Ellos necesitaron una teología, y vas a ver cómo le llamaron a este asunto. El Verbo eterno, que ya ves que la palabra dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, en inglés lo habla más claro, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, the Word. Pero ellos, diciendo el Verbo es un logo y esto, dice, el Verbo eterno no tomó su naturaleza humana mediante una nueva creación. O sea, no creas que el Verbo vino y creó un cuerpo. No. Sino por generación humana. O sea, el Verbo, según ellos, se convirtió en un cuerpo humano, pero hijo de David. Ándale, para que veas cómo estamos bien atrasados. Y pueden ellos explicarnos las cosas. El Verbo se hizo carne, o sea, se convirtió en carne, pero no a hacer un cuerpo nuevo. Agarró de la simiente de David y de Abraham, le cumplió la promesa a Abraham, pero era el Verbo. Muy bien. Siempre que se habla de la encarnación del Verbo, ¿nunca has oído del Verbo encarnado? Yo valgo la palabra encarnado. Mira, cuando una uña queda encarnada, ¿qué quiere decir? Que se cubre de carne. La uña ahí está, pero ¿qué le pasó? Pero ellos la encarnación le entienden de que la uña se volvió carne. No sé si me doy a entender la diferencia. Una cosa es que la uña se encarnó, se cubrió de carne, y otra cosa es lo que ellos quieren decir, que la uña
se convirtió en carne. O sea que el verbo se convirtió en carne. Se habla de la encarnación del verbo en la Sagrada Escritura. Yo no la he hallado la encarnación, pero bueno, la Sagrada Escritura y en la enseñanza de los padres de la Iglesia católica, apostólica y romana, claro. Se habla a la vez de la mujer, de la cual tomó la humana naturaleza, porque el verbo tuvo nacimiento terrenal de la Virgen María. ¿Quién nació de la Virgen María? ¿El Hijo de Dios o el verbo? A ver. ¿Quién nació de la Virgen María? ¿El verbo eterno que es Dios? ¿O el Hijo de Dios? De la cual tomó la humana naturaleza, porque el verbo tuvo nacimiento terrenal de la Virgen María. Ella tiene personalmente una relación objetiva en el designio divino de la salvación. Hay que cambiarle el nombre a Jesús, ponerle María, porque el nombre Jesús quiere decir Salvador, pero resulta que María es la verdadera Salvadora. Y por su relación personal con el Divino Redentor, ella está en el credo, nacido de María la Virgen. Fíjate, el credo que inventaron en el concilio de Nicea, que estuvo Constantino a cargo de eso, en el siglo IV, hicieron un credo, en el cual hasta dice, creo en la resurrección de la carne. Pues bueno, ese credo que ellos inventaron en el siglo IV, lo toman ahora como referencia, como si esa fuera una verdad, porque ese credo ni siquiera estuvo el obispo de Roma, Silvestre I, sino que Constantino, junto a unos obispos, hizo su credo, formuló la Trinidad, que lógicamente lleva un propósito: María. ¿Cuál era el propósito de la Trinidad? María. No se acordó toda la Biblia de Trinidad, ni Cristo, ni nadie habló de la Trinidad. Hace unos días hablé de eso. Pero resulta ser que para poder poner a María donde ellos querían, necesitaron formar la Trinidad. Un Dios Hijo, que en la Biblia nunca lo llama así, un Dios Hijo, y María es la madre del Dios Hijo, pues María es la madre de Dios. Y por su relación personal con el Divino Redentor, ella está en el credo, nacido de María la Virgen. Por su relación personal con el Hijo Jesucristo, tenemos una doctrina mariológica, teológica, dogmática. Oigan, hermanos evangélicos, lo que hicieron. Primeramente te quiero decir, ¿por qué María va a entrar en el tema teológico? ¿Saben lo que es la teología? El estudio de Dios. ¿Qué están diciendo que María es? Una diosa. No sé si me doy a entender. Y como iba a haber contradicción, por eso tardó del 431 en Éfeso al 451, porque hubo otro concilio, porque tenían todavía la lucha interna, que no la aceptaban como madre de Dios. Ahí estaba una mujer llamada Diana de los Efesios. Y cosa curiosa, Diana, la madre de los dioses, cuando ya llega María, la madre de Dios, desaparece. Y ya solo queda María en Éfeso. Pero batallaron 20 años en el concilio de Calcedonia, en el 451, ¡pum!, la establecen a María. Y dice, y de ahí comenzó a crecer el culto de María, claro, porque no lo había en el tiempo de Cristo. ¿Que no andaba ahí María entre los apóstoles? Y empiezan las diversas ideas. La Inmaculada Concepción. A ver, ¿qué querrá decir la Inmaculada Concepción? Que en la Iglesia Católica dicen que hay un pecado original, que toda persona al nacer trae ese pecado original. La Biblia no menciona pecado original, habla de que todo hombre es pecador. Pero
no habla de un pecado original. Pero entonces, ¿cómo iba María a tener un pecado original? Si es la madre de Dios. Entonces dicen, María es la única que no tiene pecado original para poder tener al Hijo de Dios en ella. ¿En dónde en la Biblia dice eso? No, en una teología dogmática. Te voy a explicar lo que quiere decir un dogma. Cuando yo estuve en la Iglesia Católica de niño y estuve creciendo en un colegio llamado Marista, me hicieron recitar muchas veces que era un dogma. Y así me lo decían a mí. No sé si ya le habrán cambiado de nombre, pero decía, dogma es una verdad revelada que debemos de creer aunque no la podamos comprender. O sea, ya deja de pensar. Aquí hay un dogma y si tú no crees en un dogma, quedas excomulgado ipso facto. Quiere decir en el acto. En el momento que un católico diga no creo en la infalibilidad del Papa, que muchos lo hacen, queda excomulgado como ipso facto, en el acto. Alguien que no crea que María fue inmaculada, vámonos. Alguien que no crea que María es la madre de Dios, vámonos. Pues ya no quedaría casi ningún católico, porque ellos mismos con sus dogmas las echaron fuera. Pero vamos a aclarar algo. Si María era inmaculada, o sea que nació sin pecado original, pues para que eso pudiera suceder, como cuando Cristo iba a nacer de ella tuvo que ser inmaculada, pues entonces su mamá también tenía que ser inmaculada. No sé si me doy a entender. Y te vas para arriba, la abuelita y la tatarabuelita y todas venían siendo inmaculadas para que pudiera ella ser sin pecado. Ella era santa. ¿Ella era qué? Santa. Y tener un hijo en una mujer santa, dice, bendito el fruto de tu vientre. No nada más en María, en las mujeres santas del pueblo de Dios, tener un hijo es una bendición. No para ellos, por eso dicen solamente un hijo. Bueno, inmaculada. Le dieron otro título también con dogma: virginidad perpetua. Antes del parto, en el parto y después del parto. Siempre virgen. ¿Cómo la llamaron? Siempre virgen. Y aquí hay cosas humanas y cosas espirituales. A ver, en las humanas, ¿cómo dice una anciana que nunca ha perdido su virginidad? ¿Cómo quiere que la llamen? ¿Señora o señorita? Vieja, pero señorita. Porque con eso está dando a entender, por ejemplo, ahorita las que van a ir son señoritas. Pero ellos solitos dicen Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Perpetuo Rosario, Nuestra Señora de la Altagracia, Nuestra Señora la Aparecida. Y hay una hasta que se llama Nuestra Señora la Bufa, porque ahí está en Zacatecas, se llama la Bufa. No sé, para mí es un nombre muy feo, pero bueno, es la Virgen de la Bufa. Estas cosas, yo sé que algunos se van a provocar y se enojan de que no les dejo para que pongan sus maldiciones ahí en mi página. Les doy mi número y les doy todo para que se comuniquen, pero ellos quisieran ofender en público. No se va a poder. Escriban lo que ustedes crean para que todos les crean, porque pues son sabios. Son sabios los que dijeron esto. O sea, te dan una prueba. La roca que está en el sepulcro, dicen ellos, Jesucristo salió sin tocarla. ¿Cómo? La piedra cerrada y Él salió, resucitó, Él salió. Las mujeres dijeron, no hay quien nos mueva la piedra está puesta. Así es como Cristo salió de María.
Pero luego lees en la Biblia y dice que llegaron los discípulos y hallaron la piedra removida. Si era la virginidad de María, pues quedó abierta. No sé si me doy a entender. Cuando ella presentó su ofrenda y sacrificio de un palomino, decía que era, o sea, cuando el primogénito se abriera la matriz de su madre, naciendo, tenían que dar una ofrenda. Y ella llevó esa ofrenda. ¿Por qué llevó esa ofrenda? Porque al nacer Cristo, ¿nació de otra forma o nació como parto natural? Parto natural. Estamos observando, hermanos, los razonamientos que nos dan acerca de María. Colosenses 2:8. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay teologías y filosofías y pensamientos de los hombres y dicen, pero es que en la tradición desde el año 200 empezaron allí, un tal Orígenes dijo que María era la madre de Jesucristo, entonces eso quiere decir que era la madre de Dios. Y ahí es donde los evangélicos se tienen que poner a pensar. ¿Creen los evangélicos que Jesucristo es Dios? Sí, todos ellos. ¿Creen ellos que el Verbo encarnado, o sea que el Verbo se hizo carne? Lo leen y no lo entienden y dicen, mira, aquí dice, y el Verbo se hizo carne. Son unas preguntas sencillas. ¿La carne de Jesucristo era el Verbo? Dicen sí. ¿María es la madre de la carne o del alma? De la carne. Pero la carne es el Verbo y el Verbo es Dios. Todos los evangélicos tienen que decir, María es la madre de Dios. Váyanse a la católica. ¿Para qué andan por ahí divididos, hombre? Es la misma enseñanza. Tienen que... No, pero es que yo no creo en eso. ¿Cómo que no crees en eso? ¿Crees que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Crees que Jesucristo es el Verbo que se hizo carne? Sí. Entonces tienes que creer que María es la madre del Verbo que se hizo carne. Y entonces María es la madre ¿de quién? De Dios. Quieren negarlo, pero lo tienen que aceptar. Y católicos, si fuera que el Verbo murió en la cruz, imagínate, el Verbo murió en la cruz, como que no están conscientes. A ver, el Verbo muere en la cruz, o sea, la palabra de Dios muere en la cruz. ¿Cómo va a morir la palabra? Y luego 3 días duró en el sepulcro la palabra, y al tercer día resucitó de los muertos la palabra y se fue al cielo. Pues le digo, con razón no tienen ustedes palabra de Dios, porque se les fue y ni cuenta se dieron. La palabra de Dios los apóstoles la tenían cuando Cristo estaba en el sepulcro, y la palabra de Dios la tuvieron cuando Él se fue al cielo. O sea, el Verbo nunca se fue. Hay una palabra que ellos desconocen, que es habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir habitar? Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 2, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Qué era el cuerpo? ¿El Verbo o el templo? Sabes que hubo un hombre llamado Arrio, y que por eso hicieron el concilio de Nicea, para condenarlo, porque él decía que el cuerpo de Jesucristo era el templo, que Dios solo hay uno, y dijeron, este es un hereje, e hicieron un dogma de la Santísima Trinidad para que no pudiera él ser seguido en sus creencias. Pero Cristo fue el que dijo, oye, es que Cristo no sabía teología, no había comprendido. Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Qué pasó? Eres arriano, tú no estás bien, Cristo.
Si te descuidas tantito, llega la época de la Inquisición y te matamos otra vez. No, ya estaba con él, si lo mataron. Ya había Inquisición en aquella época. Porque por eso lo mataron. Dijo, blasfemó, dijo, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y mátenlo, y crucifíquenlo. Pero él se refería a ¿qué? ¿El cuerpo era el templo o era el verbo? El templo. Porque ellos entienden no como que se hizo y habitó, sino que entienden se convirtió en carne. ¿Qué le pasó al verbo? Oye, cuidado, porque estos filósofos lo hacen con una ciencia. Inventaron una palabra con la Trinidad, se llama hipóstasis. No existía, no la había hablado ningún hombre en la humanidad para poder entender en el Dios y hombre verdadero. Y ellos inventaron la palabra hipóstasis. No es hipótesis, que es una idea de por ahí de un idiático, no, hipóstasis, que es la idea de otro idiático. Pero ahí, hermanos, tomaron la palabra cuando Dios se convierte en carne y la carne se convierte en Dios y se unen, hipóstasis. Y ya tienes a un hombre 100% Dios, 100% carne. Ahora que estaba en Lakewood, una persona me dice, oiga, pero no fue ¿en dónde fue donde me salió esa persona, Juanita, que era visita? Que dijo, en la Biblia dice 100% hombre y 100% Dios. ¿Dice la Biblia eso? ¿Que Cristo es hombre y Dios a la vez? ¿Que 100% hombre y 100% Dios? No, es 100% hombre. No sé si me doy a entender. Él no era Dios, él era hijo de Dios. Es más, tan es así que cuando vienen las nubes viene el Hijo del Hombre. No viene otro Dios, ni segunda persona de Dios, ni tercera persona de Dios, y se hace un enredo con tantas personas. ¿Qué quiere decir el matriarcado? El matriarcado es cuando la mujer es la que manda. De mater, que es madre, y de una palabra griega que es arquetín, que quiere decir entonces gobierno. La que tiene el gobierno en el matriarcado es la mujer. Y la hay. Hay ciertas culturas donde la mujer es la que manda. Todo está sujeto y rodeando a la mujer. En los afroamericanos es muy común ver que la mamá es la que tiene el control de los hijos, de las nueras y de toda la familia, nietos y de todo controla. Porque no está en el patriarcado, que es el hombre, sino está en el matriarcado. Así queda la Iglesia Católica, y aunque no hay realidad de una sociedad así, se llama ginarquía o ginocracia o ginecocracia a una sociedad en donde la mujer es la que reina. En la Iglesia Católica, dime, ¿hay más templos a Dios o hay más templos a María? Todos sabemos que a María, nadie me va a poder, aunque se enojen, nadie me va a poder decir que no es cierto. Hay a María en todas partes, les llaman santuarios. Hasta la principal que tienen en Roma se llama San Pedro de Roma, es un templo dedicado a Pedro, no a Cristo ni a Dios. O sea, pero es que también el de María está dedicado a Cristo, pero en el altar ¿quién está? En la de Guadalupe, ¿quién está en el altar mayor? Esas son las que ellos tienen, que están al frente de todo. Las hay de todos colores, de todas razas, excepto, ¿sí sabías? Yo no he visto una María judía. La real era judía, ¿no? Pero como ellos tenían un odio hacia los judíos, que hasta quemaron sinagogas de ellos en el siglo IV, entonces María desaparece y quedan rostros europeos o de otros lugares, pero no el rostro de la verdadera María que nosotros
seguimos ejemplo las mujeres, respetamos. Díganme una cosa, nosotros respetamos a Sara, la esposa de Abraham. Dice que ustedes hacéis bien en imitarla. Si es Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, una mujer muy respetuosa, digna de respeto. En esta época, la hermana Elisa Flores de Joaquín fue muy respetuosa y la amamos y la respetamos. Pero ¿quién mandaba? ¿El apóstol o ella? Ahorita tenemos a nuestra hermana Eva entre nosotros, madre de un apóstol y fue esposa de otro apóstol. Entonces la madre de Juan el Bautista y esposa de un sacerdote llamado Zacarías fue muy respetada. Entonces nosotros no tenemos problema con respetar a las mujeres, no estamos en contra de las mujeres. Lo único que decimos es: María es bienaventurada entre las mujeres. Ahora no, ahora ya es entre los ángeles, entre las estrellas, entre el cielo. Es la reina del cielo. Tiene tantos títulos. ¿Sí sabían? Que le dan muchos títulos. Reina del cielo, generala, la de ahí de Guadalajara, de Zapopan, se llama la generala. La emperatriz de las Américas, intercesora. ¿Sí me doy a entender? Intercesora. La Inmaculada Concepción, para poder ser madre de Jesucristo, dicen que ella es la única que fue concebida sin pecado, o sea, desde el vientre de su madre, limpia del pecado original. Es creencia católica, que aún los hijos de los santos y fieles salen de su madre con pecado original, y aún al bautizar a los niños les hacen un exorcismo. ¿Para qué es el exorcismo? Echar fuera demonios. Les hacen un exorcismo para librarlos de Satanás. Yo tuve una plática con una persona llamada Manuel Caballero, maestro de la Iglesia Católica, y él nos dio mucha aclaración de eso. Todavía está el video por ahí con Manuel Caballero, y él habló de eso. Pero de ser así, la mamá de María tenía que ser también sin pecado, y la abuelita, y pues lo hicieron dogma. Esta es la promesa a los fieles. Deuteronomio 28:4. Deuteronomio 28:4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Al ser obediente, ¿qué iba a haber para sus hijos? Bendito el fruto de tu vientre. No iban a nacer para maldición, no iban a nacer para hacerle un exorcismo. La virginidad perpetua, antes del parto, en el parto y después del parto. Dicen como la roca que cubría el sepulcro. Lucas 24:2. Lucas 24:2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y en Mateo 1:25 nos aclara otra cosa más, la palabra de Dios, que José no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le pusieron por nombre Jesús. O sea, José no la tocó como esposa hasta que nace su hijo primogénito, y ya después de eso él tuvo la relación que cualquier esposo tiene con su esposa. Dicen, pecado, eso que usted está haciendo. Oiga, entonces quiere decir que todas las esposas están en pecado. Quiere decir que todas las madres son sucias por tener hijos. Si fue una bendición que Dios diera. Para la Iglesia Católica, que una madre tenga hijos es un acto sucio y que ensucia a la madre. Las monjas, los sacerdotes, para ser limpios. ¿Se puede ser limpio y estar casado? ¿Sí o no? Sí. Claro, la Biblia lo habla. Los apóstoles, que eran santos, tenían cada uno su compañera, y lo dice en 1 de Corintios 9. Se dice que no se adora, solo se venera, pero al construir santuarios dedicados a ella en sus diferentes advocaciones, con ella en el altar mayor, es prueba de adoración. ¿Se arrodillan delante de ella, sí o no? Sí. Y el reglamento todavía es más fuerte.
Dice, no las honrarás. Habla hasta de no hacerlas, no honrarlas y no inclinarse delante de ellas. Y dice, no, es que eso no es malo, la estamos venerando. En el altar mayor, un templo dedicado a ella, y dice, no es un ídolo, estamos venerándola. El santuario es para Dios, nomás que se llama de Santa María la Mayor, pero el santuario es para Dios, pues se llama la Villa de Guadalupe, que ahora es la Basílica de Guadalupe, ¿sí? Donde está el basilisco. Porque la palabra basílica, pues en la Biblia no está. Decimos en México, porque se habla de que Cristo al resucitar como ascensión, y esto quiero que sepan, hermano, todos los católicos están infundidos de esto. Hoy estuve hablando con un católico que era de la región cercana a India, y al estar platicando con él, luego le dije, oiga, pero María no ha resucitado, el único que ha resucitado es Cristo. No, dice, María no resucitó, dice. Cuando Cristo ascendió al cielo se llamó Asunción, y cuando ella se fue al cielo se llamó Ascensión. Él me lo dijo, porque subió con cuerpo y alma. Órale, María era tan perfecta. ¿Tú creías que el cuerpo podía entrar al reino de los cielos? Pues el de María allá está, con cuerpo y alma. No creo que haya subido descalza, discúlpenme, no es ofensa, pero ha de tener hasta los zapatos allá. No creo que vaya desnuda, hasta la ropa se llevó para el cielo. ¿Crees eso? ¿Quién es el único que ha resucitado hasta ahorita? Jesucristo, y luego los que son de Cristo en su venida. No creemos que es Dios, y le hablan en chino, le hablan en francés, le hablan en español, le hablan en creol, le hablan en todos los idiomas. ¿Qué se necesita hacer para conocer todos los idiomas y oír a toda la gente al mismo tiempo? Pues ser Dios. No sé si me doy a entender. ¿Le piden a María cosas? Que los defienda, que vaya con su hijo y lo convenza. O sea, una madre aparcera, decimos en México. ¿Cómo es una madre que le dice al papá, déjalo que haga, pobrecito? ¿Cómo le llamamos nosotros en México? Aparcera. Que en vez de corregir al hijo le permite hacer lo malo y lo sigue defendiendo en esta doctrina de Cristo, y no permite castigarlos. Lo está defendiendo de Cristo. ¿De quién lo está defendiendo? Sí, porque Cristo los va a reprender y los va a corregir. Apartados de mí, obradores de iniquidad. Y va a llegar María y le va a decir, hijo, acuérdate, como dice Mariología, que soy tu madre. Yo te di de beber leche cuando eras bebé. Tú me vas a hacer caso. Se salva. Sí, mamá, lo que tú digas. Hombre, está bien para los teólogos de hace 4000 años, hombre, allá en las cavernas, pero no sean así, que todavía en esta época se quiera poner esa idea de una María. Pero mire, luego me dijo la persona esta con la que hablé, en el primer milagro que Cristo hizo, Él no lo iba a hacer. Él dijo, mi hora no ha llegado, mujer. Y luego ella les dice, hagan lo que Él les va a decir. Y ya Cristo dijo, bueno, pues voy a tener que hacer el primer milagro porque mi madre me lo está mandando. ¿Así es la cosa? ¿Así fue? No, ella va y le dice, mira hijo, no tienen vino. ¿Y a ti qué, mujer? No es mi hora, no ha llegado. Y luego ella dijo, bueno, pues ya, lo que Él diga, hagan. O sea, ella se retira, respeta y dice, Él es el que manda. Pero ellos no lo entienden así. Como Cristo lo hizo, ¿fue porque llegó su hora o fue porque ella lo hizo que hiciera antes de tiempo? Todavía no había llegado, y ahí en ese momento llegó el momento en que empezó ya a hacer su vida pública. Pero fue María lo que... Y si yo peco y voy con Cristo, Cristo me va a decir, apártate de mí, obrador de iniquidad. Pero ahí va a estar María al lado y va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué le estás diciendo? Va a ser salvo. ¿Por qué? Porque reza el rosario. Ya no he dicho nada, mamá.
Esa es la doctrina de Jesucristo. Evangélicos, esa es la doctrina de Jesucristo. Una doctrina donde se habla que Dios, el Eterno, el Creador, tiene una madre y que esa madre recibe más adoración que Dios. La imagen de una o muchas vírgenes vestidas con honestidad y cabeza cubierta, diciendo la sierva del Señor, no he seguido el ejemplo, pues la mayoría de las llamadas hijas de María visten deshonestas y entran al templo descubiertas. Ahí tienen a la supuesta María, que no es judía, son de muchos colores, pero todas ellas, ¿cómo las tienen? ¿Con vestido qué? Contéstenme. Largo. ¿Con su cabeza? ¿Y las hijas de María? Sirve de amuleto y para convertir, fíjate, como la de Guadalupe, que trataron de domar a los aztecas y otras tribus de México, Centro y Sudamérica, y no pudieron con la espada ni la fuerza del tormento, pero con el sincretismo agarraron a la Tonantzin, que era la de México, la quitaron y pusieron la de Guadalupe, y entonces sí domaron y tuvieron sus esclavos tranquilitos. Muy útil, ¿verdad? Muy útil que saliese María. Fátima. Muchos no saben, por algunos de ustedes que no sepan, Fátima es el nombre de la hija de Mahoma. Y ahí en Portugal está su santuario. Y los marroquíes, que son islámicos, van a ver a la hija de Mahoma. Pero los católicos dicen, es María, ellos lo pusieron, es un santuario de María. Pero es la hija de Mahoma. ¿Cómo ves? Pues hermanos, entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es mariana y no es cristiana. Y el centro de su fe es María, la Madre de Dios, dogma instituido en Éfeso en el año 431, y vuelvo a decir, no pudo quedar bien, y le siguieron 20 años más al de Calcedonia, y quedó. Por eso la Trinidad era necesaria, para dar a María ese lugar por encima de Dios. ¿Qué lugar tiene María ahorita? En la Iglesia Católica. No la María verdadera, la María verdadera es nuestra hermana. La María verdadera está bajo el altar de Dios. La María verdadera fue una mujer santa y verdadera, ejemplo a todas las mujeres. Y nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo, cuando te digan que tú no crees en María, enséñales tu vestuario y di, mira, si yo no creo en María, entonces ¿de quién? ¿Por qué crees que he visto de esta manera? Porque hay un ejemplo de Sara y de las mujeres santas, y entre ellas está María, la principal, porque dice la Escritura, bienaventurada entre las mujeres. ¿Entre qué? ¿Entre los ángeles? ¿Entre los dioses? Entre las mujeres. Y ese lugar se debe de respetar en el nombre del Señor. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor.